altas. ¿Me confirman si en mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve, Lina. Perfecto. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Continuando con el módulo de gastroenterología de nuestro grupo de medicina interna. Pues la charla que vamos a dar hoy con mi compañera Carol Estefanía Leguizamón, las dos estudiantes de octavo semestre, es hemorragia de vías digestivas altas, puntualmente las no variciales. Nuestra tutora, la doctora Cristina Navarro, y pues un invitado especial que es el doctor Andrés Parra. Nuestra tutora, la doctora Cristina Navarro, es médica general, especialista en medicina interna, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, todo de la Universidad Militar Nueva Granada. Le agradecemos mucho, doctora, por su acompañamiento y por su tutoría durante nuestra charla, también por estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto. Siempre estaré dispuesta a colaborarles en todo lo académico que se pueda. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Entonces, para dar inicio a nuestra revisión, nosotros nos planteamos como objetivos los siguientes: hacer la valoración inicial de un paciente con hemorragia de vías digestivas altas y, al finalizar la charla, estar en la capacidad de realizar un enfoque diagnóstico y de manejo, específicamente en el paciente con hemorragia de vías digestivas altas no varicial. Para empezar, entonces, debemos saber cuál es la definición de una hemorragia de vías digestivas altas. Y esta es cualquier sangrado que se produzca por encima del ligamento de Treitz, que incluye esófago, estómago y duodeno. Como observamos en esta imagen, entonces, el ligamento de Treitz, que es el límite anatómico que vamos a tener en cuenta, va desde el orificio esofágico del diafragma hasta la unión duodeno-yeyunal, que es el mismo ángulo de Treitz. Entonces, vemos que, por el contrario, entonces el sangrado medio o inferior del intestino delgado se va a originar por debajo de este ángulo de Treitz. Adicionalmente, debemos saber que la clasificación de la hemorragia digestiva alta se divide en dos: varicial y no varicial. La varicial, que se da por una ruptura de varices gastroesofágicas como consecuencia de la hipertensión portal, y la no varicial, que es la que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, ¿qué tan frecuente es la hemorragia de vías digestivas altas? Para esto vamos a tomar algunos datos. El sangrado gastrointestinal es una emergencia médica y representa la causa más común de hospitalizaciones, asociado con enfermedades digestivas en la mayoría de los países. En cuanto a la incidencia, se ha observado una disminución del 21%, ocupa más de 300.000 ingresos hospitalarios al año, la tasa de mortalidad ha disminuido, venía de un 5%, actualmente es de un 2%, la incidencia anual es de 50 a 150 episodios por 100.000 adultos. Las comorbilidades del paciente que presenta hemorragia de vías digestivas altas van a impactar en la morbilidad y en la mortalidad, y las úlceras pépticas sangrantes son la etiología más frecuente de una hemorragia digestiva alta no varicial, ocupa de un 31 a un 67%. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta no varicial? Entonces, para eso debemos tener en cuenta que para que se dé el evento hemorrágico deben existir dos cosas importantes: que se dañe la barrera mucosa y que se expongan los vasos sanguíneos mucosos, y es lo que vamos a explicar con la siguiente gráfica. En la parte superior vemos la mucosa gástrica, la capa de moco, que es la parte verde, las células gástricas, las células que componen la mucosa gástrica, y vemos cuáles son esos factores que como fin último van a generar el daño en la mucosa. Entonces son los dos grandes que vemos en naranja. Los AINES y la aspirinosis baja es uno de los factores, y el otro factor es el Helicobacter pylori. Entonces, específicamente, el Helicobacter pylori va a tener un daño directo en las células de la mucosa, y además va a tener un daño mediado por las citoquinas que se producen ante la respuesta inmune de esta bacteria. Otro de los factores, que es el consumo de AINES o de aspirina, va a tener dos efectos: el efecto local, que es el daño directo sobre la mucosa gástrica, y un efecto sistémico, que va a consistir en su mecanismo de acción, que es la inhibición de la COX-1. Al disminuir esta COX-1, van a disminuir las prostaglandinas y van a disminuir ciertos agentes protectores de la mucosa, como lo son el moco, el bicarbonato y la proliferación celular. Todo esto en conjunto va a terminar en esa necrosis de las células, en el daño de la mucosa, con su consiguiente
exposición de los vasos sanguíneos que están en la submucosa. Y es lo que observamos en la parte inferior de la gráfica. Entonces, estos vasos sanguíneos van a estar expuestos al ácido que está en la cámara gástrica y a la pepsina, que es una enzima proteolítica, y esto va a generar la ruptura del vaso sanguíneo, asociado a que hay una alteración en la coagulación por la misma fisiopatología de la enfermedad. Entonces, respecto a esta coagulación sanguínea alterada, vemos que hay varios factores implicados. Uno de ellos es el pH bajo. El pH bajo va a inactivar las plaquetas y el sistema de coagulación, que como sabemos respondería ante esa hemorragia para formar esa hemostasia primaria y secundaria, formar el coágulo y evitar el sangrado. Pero el pH bajo va a inhibir este proceso, que sería un factor protector. Entonces, al estar inhibido este proceso, va a ser uno de todos los factores que les he mencionado que va a contribuir a este sangrado alto. Además, también la supresión de la COX en caso de que sea causado por AINES o por aspirina, va a inhibir la formación de tromboxano y también disminuye la agregación plaquetaria. Entonces, ese efecto del pH lo vamos a ver en la gráfica que observamos a la derecha. En el eje Y vemos el porcentaje de agregación plaquetaria y vemos cómo se afecta respecto al pH. Si tenemos un pH disminuido, la agregación plaquetaria va a ser menor, lo que contribuye evidentemente al sangrado. Entonces, esta es una de las razones por las cuales el uso de inhibidor de bomba de protones como tratamiento en los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas es útil, porque al usar este inhibidor de bomba de protones vamos a aumentar el pH y esto va a mejorar la agregación plaquetaria, lo que nos va a ayudar también fisiológicamente al control del sangrado. En esta gráfica, entonces, vamos a ver que hay muchos factores que contribuyen a la generación de la hemorragia de vías digestivas altas no variциales. Los dos más importantes que les he mencionado hasta el momento son el uso de AINES, ASA, la Helicobacter pylori, tanto por su efecto directo como por el efecto mediado por citoquinas. Vemos que hay otros factores de riesgo o comorbilidades que pueden estar asociados, como la insuficiencia renal, la enfermedad cardiovascular, que el paciente tenga una coagulopatía de base, la edad o alguna falla orgánica también podría contribuir. Otro de los factores son las lesiones vasculares, que pueden estar causadas tanto por la edad como por una patología de base que tenga el paciente. Y otro factor importante a considerar es que el sangrado de estas lesiones puede estar precipitado si el agente consume algún agente antitrombótico, ya sea un antiplaquetario o un anticoagulante. Entonces vemos que muchos factores contribuyen, pero en conclusión lo que debemos tener en cuenta es que hay un daño en la mucosa, todos esos factores contribuyen a generar un daño en la mucosa, se expone el vaso sanguíneo de la submucosa al ácido y a la pepsina, se va a romper este vaso y esto asociado a la coagulopatía por la disminución de la agregación plaquetaria va a generar en fin último la hemorragia de vías digestivas. Bueno, ahora para revisar cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia de vía digestiva no varicial. En este contexto, pues las que tenemos que tener en cuenta son las siguientes. La primera son las úlceras pépticas, que se van a presentar en un 28 a un 58% de los pacientes. Y dentro de este grupo de úlceras pépticas, dos a resaltar, las úlceras duodenales y las úlceras gástricas, con un diferente porcentaje de presentación también. Las úlceras duodenales en un 17 a un 37% y las úlceras gástricas en un 11 a un 24%. Otras causas a tener en cuenta, la enfermedad erosiva de la mucosa del esófago, del estómago o del duodeno en un 1 a un 47% de los pacientes aproximadamente. También el síndrome de Mallory-Weiss dentro de las causas traumáticas. También la malignidad de la vía digestiva superior, que se presenta en un 2 a un 4%. Esto pues lo vamos a revisar más adelante. Y en algún porcentaje de los pacientes, en un 7 o 25%, muy probablemente no encontremos una causa del episodio de sangrado. Ahora, ¿cómo hacer la evaluación inicial de un paciente con hemorragia de vía digestiva? Entonces, en este ítem nosotros quisimos hacer primero pues el abordaje general de un paciente con hemorragia de vía digestiva alta en el contexto agudo en el que no hemos dilucidado aún si es varicial o no varicial, y también vamos a resaltar unos puntos específicos en el contexto de la charla más enfocado, que es lo no varicial puntualmente. Entonces, en el contexto de esta hemorragia aguda
clínicamente significativa, vamos a tener que plantearnos 3 objetivos, que son los que tendremos que cumplir a través de la anamnesis, del examen físico y de todos los exámenes de laboratorio que vayamos a solicitar. Entonces, los objetivos son, primero, pues, evaluar la gravedad del sangrado. Segundo, identificar las posibles fuentes del sangrado. Tercero, determinar si existen condiciones que puedan afectar el tratamiento posterior del paciente, y esto se relaciona directamente con la anamnesis. Entonces, esta anamnesis debe incluir, primero, pues, cuál es la forma de presentación de la hemorragia. Entonces, cuáles son las manifestaciones hemorrágicas. Segundo, pues, la repercusión hemodinámica y la gravedad de la misma, y los antecedentes patológicos y farmacológicos que vamos a revisar. Entonces, en relación a los antecedentes hemorrágicos, pues quisimos puntualizar algunos. Primero, la hematemesis. Recordar pues que esto nos va a sugerir que la hemorragia es proximal al ligamento de Treitz. La emesis, y en este contexto la emesis francamente sanguinolenta nos va a sugerir que esa hemorragia es moderada, incluso puede ser grave. En relación a la emesis en cuncho de café, nos sugiere que la hemorragia es más limitada. Las melenas, que recordar que son heces negras o alquitranadas, la mayoría de estas manifestaciones se van a producir pues porque el origen del sangrado es proximal al ligamento de Treitz en un 90%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también se pueden originar en la orofaringe, la nasofaringe, en el intestino delgado, incluso en el colon. Y estas melenas se pueden observar con grados variables de presentación, de pérdida de sangre, y van a ser visibles cuando el paciente esté perdiendo aproximadamente 50 ml de sangre en adelante. En relación a la hematoquexia, pues quisimos resaltarla porque, primero, pues recordar que es una sangre roja o marrón en las heces, y generalmente se asocia a una hemorragia digestiva alta, pero pues se hace importante en nuestro contexto porque puede ocurrir cuando hay una hemorragia digestiva, es prevalente, se presenta más en la hemorragia digestiva baja, y la tenemos en cuenta en el contexto de una hemorragia digestiva alta cuando es masiva, porque pues se va a presentar también con hipotensión ortostática en el paciente. Listo. En este punto queremos resaltar el LR, que es el Likelihood Ratio, o en español, razón de verosimilitud, respecto a las manifestaciones hemorrágicas. Entonces, en la primera tabla, en la de la izquierda, vamos a ver el LR de cada uno de los factores clínicos con el fin de diferenciar si la hemorragia es de vías digestivas altas o bajas. Entonces, para saber cómo interpretarlo, vamos a poner un ejemplo. En la gráfica vemos en la parte izquierda, en la primera columna, todos los factores clínicos, y en la cuarta columna, que es la que está subrayada con rojo, vemos el LR respecto a cada uno de los factores clínicos. Entonces, vemos que la presencia de heces melénicas tiene un LR de 25. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente que presente heces melénicas tiene 25 veces más riesgo de presentar una hemorragia de vías digestivas altas, aguda, respecto al paciente que no tiene las heces melénicas. Esto entonces lo vamos a ver en cada uno de los factores. Vemos que el historial, el antecedente de tener heces melénicas tiene un LR de 5.1, el dolor epigástrico tiene un LR de 2.3, la proporción buncreatinina tiene un LR de 7.5, y pues como vemos, el que más LR tiene es las heces melénicas en el momento de la presentación de la hemorragia. En la gráfica de la derecha, entonces, vemos cuáles son esos factores de gravedad de sangrado que se utilizan para determinar la necesidad de una evaluación urgente. Entonces, observamos, por ejemplo, la taquicardia, que tiene un LR de 4.9, o un nivel de hemoglobina menor de 8, va a tener un LR de 4.5. ¿Esto qué significa? Que el paciente que tenga una hemoglobina menor de 8 tiene 4.5 veces más riesgo de requerir una evaluación urgente en el contexto de una hemorragia de vías digestivas. Bueno, para continuar entonces dentro de esa evaluación, lo siguiente que pues debemos tener en cuenta en la anamnesis son los antecedentes patológicos. ¿Por qué? Entonces vamos a centrarnos en 2 contextos. El primero, si han habido o no episodios previos de hemorragia digestiva alta, y el segundo, las comorbilidades del paciente. ¿Por qué los episodios previos de hemorragia de vía digestiva alta? Porque hasta un 60% de los pacientes con antecedente de hemorragia digestiva alta sangran por la misma lesión. Entonces, pues por eso tendremos que preguntarlos. Entonces, ¿cuáles son las posibles fuentes de hemorragia?
como antecedente, que tenemos que tener en cuenta como antecedente en el paciente. El primero puede ser las varices o las gastropatías hipertensivas portales en los pacientes que tengan antecedentes de enfermedad hepática o abuso de alcohol, las fístulas aortoentéricas en pacientes con antecedentes de aneurisma aórtico abdominal o injertos aórticos, la angiodisplasia en pacientes con enfermedad renal o que tengan estenosis aórtica o telangiectasias hemorrágicas hereditarias, la enfermedad ulcerosa péptica en el contexto de pacientes que tengan antecedente por infección por Helicobacter pylori, uso de AINES o uso de antitrombóticos o el antecedente de tabáquico. También la malignidad en pacientes que tengan el antecedente de tabaquismo, el consumo elevado de alcohol y también infecciones por Helicobacter pylori. Y las úlceras marginales, pues que recordar que son úlceras en un sitio anastomótico en el contexto de un paciente con anastomosis gastroentérica. En relación a las comorbilidades, ¿por qué es importante tenerlas en cuenta? Porque estas pueden influir en el tratamiento del paciente en el contexto de una hemorragia digestiva aguda y pues son las siguientes. ¿Y por qué debemos evaluarlas o por qué debemos tenerlas en cuenta? Pues porque ellas van a generar una alteración en ese contexto. ¿Qué alteraciones pueden generar? Pueden hacer que los pacientes sean más susceptibles a los efectos adversos de la anemia, por ejemplo, en la enfermedad aórtica coronaria, de las arterias coronarias, perdón, en las enfermedades pulmonares también. En estos contextos es posible que los pacientes tengan que mantener niveles de hemoglobina mucho más altos versus a los que los pacientes deben tener si no tienen estos trastornos. También van a predisponer a diferentes trastornos, pues uno puede ser la sobrecarga de volumen en el contexto de que nosotros tengamos que hacer una reanimación vigorosa con líquidos asociada a la gravedad de la presentación de la hemorragia. Esto en el contexto de los pacientes que tengan enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, y pues en estos pacientes nosotros probablemente necesitemos hacer una monitorización más invasiva durante la reanimación. También es importante tener en cuenta que algunos van a producir hemorragias más difíciles de controlar. Esto en el contexto de pacientes que tengan coagulopatías, trombocitopenia, disfunción hepática significativa. Estos pacientes pueden necesitar transfusiones, bien sea de complejos de protombina, de plasma fresco congelado, incluso de plaquetas. Y también porque algunas pueden predisponer a la aspiración de contenido gastrointestinal hacia los pulmones, hacia vía respiratoria, en el contexto de pacientes que tengan demencia, encefalopatía hepática, y pues en ellos, de acuerdo a la individualización del paciente, evaluaremos si es necesario o no la intubación orotraqueal. Bueno, acá quiero añadir algo. Primero que todo, felicitarlas porque la charla está muy completa y adicionalmente es una charla que es pues muy bonita. Eso es algo bien importante para ustedes y para los que están recibiendo la charla. Quisiera adicionar que eventualmente eso lo habíamos comentado, sospechamos sangrado varicoso en todos los pacientes que pues obviamente tienen una hepatopatía documentada, ¿sí? Que puede ser de cualquier etiología, no solamente la alcohólica, sino ustedes saben que en nuestro medio es muy frecuente cirrosis por NASH, obviamente las autoinmunes, hepatitis autoinmunes, cirrosis biliar primaria. Pero hay que tener a consideración que hay un grupo importante de pacientes que valoramos en urgencias que no tienen el antecedente de la hepatopatía, pero que eventualmente tienen factores de riesgo que pueden predisponer a que tengan la afectación hepática. Para eso hay que hacer una muy buena anamnesis, interrogando acerca, obviamente, del consumo de alcohol. En los ancianitos siempre tener muy claro que ellos a veces creen que no es alcohol el consumo de guarapo y ese tipo de bebidas que tienen el mismo efecto deleterio a nivel hepático. Adicionalmente, y yo creo que eso es para una charla, digamos que podríamos hacer a posteriori, que es bien bonita también, que es el sangrado varicoso, todos los pacientes que tengan estigmas de hepatopatía, que eventualmente ustedes los deben conocer, ¿sí? Pacientes que vengan con ictericia, que tengan angioectasias, que tengan ascitis, distribución ginecoide del vello corporal, la contractura de Dupuytren, encefalopatía, ¿sí? Esos pacientes pues eventualmente podrían incrementar la sospecha diagnóstica pretest de que tengan una hemorragia varicosa. Y como bien lo dice Carol,
em, eh, nos permite aseverar, ¿sí? Respecto al manejo que le vamos a ofrecer al paciente y que determina, digamos que de manera importante el éxito en detener el sangrado. Las angiodisplasias no solamente son frecuentes en la enfermedad renal crónica, si bien es una de las principales causas, tenemos que podrían presentarse en pacientes que tengan antecedentes de enfermedades reumatológicas. Todas las enfermedades crónicas tienen mayor riesgo a que el paciente presente estas angiodisplasias, que per se son una causa de sangrado importante, ¿sí? Entonces hay que tenerlas en cuenta. La más frecuente de todas, la enfermedad ulcerosa péptica, casi que en todos los pacientes es la primera cosa que debemos sospechar. Y la malignidad, gracias a Dios, es un porcentaje muy bajito, yo diría que el más bajito a tener a consideración. Eso básicamente. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, para continuar entonces con esa evaluación, debemos abordar los antecedentes farmacológicos del paciente y pues deberemos obtener una historia de toda la medicación que consume el paciente. ¿Por qué? Entonces, porque predispone a la formación de úlceras. Algunos medicamentos predisponen a la formación de úlceras pépticas, entonces como la aspirina, los otros AINES y también los inhibidores de la COX-2. También hay medicamentos que están asociados a esofagitis por píldoras, entonces pues ahí podemos encontrar antibióticos como la tetraciclina, la doxiciclina, la clindamicina, que se han asociado con esofagitis debido a su efecto irritante directo. También medicamentos antiinflamatorios, entonces en ese caso la aspirina y los agentes antiinflamatorios pueden causar esofagitis grave, estenosis esofágica y también pues los episodios hemorrágicos. Los bifosfonatos también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, pues es importante tener ahí presente que aunque la incidencia de esos efectos secundarios es muy baja si el medicamento se usa de acuerdo a las instrucciones de administración adecuadas, aún así ellos podrían producir esofagitis, úlceras esofágicas y estenosis. También es importante porque pueden promover el sangrado. En el caso de los agentes antiplaquetarios, por ejemplo, el clopidogrel, también los anticoagulantes, incluidos los anticoagulantes orales directos. Algunos otros medicamentos se han asociado a la hemorragia gastrointestinal, incluidos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los bloqueadores de canales de calcio, los antagonistas de la aldosterona, y algunos otros pueden alterar la presentación clínica. Entonces ahí incluimos el bismuto, el carbón, el regaliz, el hierro, porque pueden tornar las heces oscuras o negras. En la evaluación de los síntomas, pues como les decía, en el contexto agudo, lo importante va a ser pues que busquemos síntomas que sugieran un sangrado severo. Entonces, pues, ¿cuáles pueden ser? Mareo ortostático, confusión, angina, palpitaciones severas, extremidades frías o húmedas. Y en este punto, entonces, nosotras quisimos hacer la puntualización de que los hallazgos que tengamos al examen físico, esas manifestaciones que tenga el paciente, nos van a ayudar un poquito a orientar la etiología. Entonces, pues así vamos a revisar cuáles son las causas más frecuentes, cómo se presentan en el contexto del paciente con hemorragia de vía digestiva alta no variceal. Entonces, como nos decía la doctora, nos recuerda, la primera es la úlcera duodenalogástrica. Entonces, en el contexto de la enfermedad ulceropéptica, pues es importante tener en cuenta que las úlceras gastroduodenales son la causa más frecuente. Los factores de riesgo principales que ya hemos ido viendo durante la fisiopatología, durante la anamnesis, son los siguientes. La primera es la infección por Helicobacter pylori, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, el estrés fisiológico, el exceso de ácido gástrico. Es importante entonces identificar en estos pacientes estos factores de riesgo y también reconocer que esa reducción o esa eliminación de los factores de riesgo pues nos reduce la recurrencia de las úlceras y las tasas de resangrado. En relación a las manifestaciones hemorrágicas, pues importante tener en cuenta que se pueden presentar con hematemesis, también con melenas o hematoquexia, pérdida de sangre oculta. En cuanto a los signos y síntomas que pueden presentar, dolor abdominal superior o dolor asociado con la comida. Cuando este dolor se empeora posterior a la alimentación, pues se asocia más a una úlcera gástrica, y cuando mejora con la alimentación, a una úlcera duodenal, pues también pueden presentar síntomas de dispepsia y, como ya les mencioné, los factores de riesgo asociados que debemos identificar. En relación al Helicobacter pylori, que es el factor de riesgo pues importante y que nos mencionaba Carol en su fisiopatología,
ella nos va a afectar y va a afectar la mucosa gastrointestinal, puntualmente la mucosa superficial, va a alterar esa capa y va a hacer que sea mucho más susceptible al daño por ácido. Entonces, es muy importante que si nosotros definimos que la etiología es una úlcera duodenal asociada a Helicobacter pylori, pues se debe hacer el tratamiento completo para erradicar esta infección, teniendo en cuenta que también se asocia a malignidad. En relación a los AINES, pues recordar que la aspirina en dosis bajas suele predisponer a la ulceración del tracto gastrointestinal. En relación al estrés, las úlceras relacionadas con el estrés son una causa común de hemorragia de vía digestiva aguda en pacientes que están hospitalizados por enfermedades no hemorrágicas que amenazan la vida, y pues también se puede asociar a estrés psicológico en eventos pues de la vida o factores como desencadenantes que llevaron pues a esta presentación. Y el ácido gástrico, pues que también puede presentarse. Tanto el ácido gástrico como la pepsina van a ser cofactores esenciales en la patogenia de las úlceras pépticas y pues van a contribuir de igual forma al deterioro de la mucosa. Les trajimos pues también imágenes de úlceras duodenales, vistas endoscópicas. La imagen de la izquierda pues es una úlcera, es una úlcera relativamente grande y profunda en el duodeno, sin evidencia de un vaso visible o sangrado activo, y la imagen de la derecha es una úlcera duodenal relativamente pequeña que se señala con la flecha, con un gran vaso visible en su porción inferior. En relación a otra causa importante de hemorragia de vía digestiva alta no varicial está la esofagitis. La esofagitis es una causa común de patología y de sangrado del tracto gastrointestinal superior. Se ha presentado pues en grandes cortes de pacientes en estudios que se han realizado. Los pacientes con esofagitis erosiva a menudo tienen antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico y pues también presentan otros factores de riesgo, como por ejemplo los medicamentos, los AINES, los bifosfonatos orales, tetraciclinas, también infecciones, y en ese contexto se hacen importante cándida, los virus del herpes simple, incluso el inmunocompromiso por VIH. Las manifestaciones hemorrágicas, pues muy similares a las previas que ya habíamos revisado, y también pues los signos y síntomas. Uno va a destacar pues es la disfagia o la odinofagia, el dolor retroesternal y la impactación alimentaria. En relación a la gastritis o gastropatía y la duodenitis o duodenopatía, entonces pues la gastritis y la gastroduodenitis son procesos predominantemente inflamatorios, y pues estos términos se utilizan para denotar que hay lesión de la mucosa asociada a inflamación. Sin embargo, esas lesiones y esa regeneración de las células epiteliales no siempre se van a acompañar de inflamación de la mucosa. Cuando hablamos entonces del daño y de la regeneración de las células epiteliales con una mínima o con ninguna inflamación, entonces estamos hablando propiamente de gastropatía o de duodenopatía. Estas presentaciones, estos trastornos se pueden asociar a muchos otros. Entonces, justamente por eso también se asocian a los factores de riesgo, por ejemplo, de la enfermedad ulceropéptica. Otros factores de riesgo acá en este contexto importantes a resaltar son el alcohol, las lesiones por radiación, las cirugías para obesidad, el reflujo biliar crónico. Importante que la gastritis también se puede encontrar en ciertas enfermedades autoinmunes, y que el sangrado en pacientes con gastritis o con gastropatía es más común en el contexto del uso de anticoagulantes. Las manifestaciones hemorrágicas y los signos y síntomas asociados pues son muy similares a los que hemos venido revisando. En relación al abordaje de las causas no traumáticas, de las causas traumáticas, uno puede ser entonces el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por laceraciones longitudinales mucosas, generalmente disecciones intramurales en el esófago y a nivel proximal distal del estómago. Estas se asocian generalmente con arcadas contundentes. Entonces, las lesiones a menudo provocan sangrado de las arterias submucosas. La prevalencia de estos desgarros entre los pacientes que presentan una hemorragia digestiva alta es aproximadamente del 5%. La cantidad de sangre que se pierde suele ser pequeña,
y suele ser autolimitada. Estos desgarros suelen ser secundarios al aumento repentino de la presión intraabdominal, a factores precipitantes como el vómito, el esfuerzo para la defecación, levantar objetos pesados, la tos, las convulsiones, los masajes de tórax cerrado, las lesiones abdominales cerradas, preparaciones incluso para colonoscopias con soluciones de lavado de electrolitos de polietilenglicol, incluso para las gastroscopias. En relación pues a la última causa y la menos que nos mencionaba la doctora, es una de las menos frecuentes, pues están los tumores gastrointestinales superiores. En relación a sus manifestaciones hemorrágicas, pues muy similares a las que hemos venido viendo. Los signos y síntomas asociados pues se asocian se correlacionan pues con la pérdida de peso, anorexia, saciedad precoz, dolor epigástrico, disfagia, obstrucción de la salida gástrica, masas palpables. También hay manifestaciones paraneoplásicas importantes a tener en cuenta. Y importante aquí resaltar que tanto los tumores benignos como los malignos pueden sangrar. Dentro de los tumores benignos, el leiomioma, el lipoma y los pólipos, bien sean amartomatosos o cualquiera de sus clasificaciones, son importantes a tener en cuenta, y pues los malignos también. Ahora, para continuar con el examen físico, pues de aquí que vamos a resaltar la evaluación de la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, en ese contexto, pues vamos a encontrarnos con 3 escenarios. El primero es que el paciente tenga taquicardia en reposo. Si encontramos taquicardia en reposo, entonces muy probablemente nos encontramos frente a una hipovolemia leve a moderada, lo que nos indica que el paciente ha perdido menos de un 15% del volumen sanguíneo. Si el paciente, por el contrario, presenta hipotensión ortostática, es decir, que el paciente tenga una disminución de la presión arterial sistólica en más de 20 milímetros de mercurio, o un aumento de la frecuencia cardíaca de 20 latidos por minuto al pasar de posición de cúbito a posición en bidepestación, entonces nos estaremos enfrentando a una pérdida de volumen sanguíneo igual o mayor al 15%. Si el paciente presenta hipotensión supina, esto nos indica entonces que ya nos encontramos ante la pérdida de un volumen sanguíneo mayor o igual al 40%. En el examen físico, pues también puede resaltar, pues se debe realizar completo. Algo ahí, pues que podemos evaluar de acuerdo al contexto del paciente es el tacto rectal. En el caso de que se desee corroborar el sangrado, la presencia de sangrado, pero pues es muy individualizado. Todos los pacientes que ingresen al servicio de urgencias con sospecha de sangrado gastrointestinal deben ser evaluados a través de un tacto rectal. ¿Por qué? Porque muchas veces, primero que todo, si ustedes detectan con el tacto rectal que el paciente tiene melenas, pues digamos que les incrementa la probabilidad pretest de que ese paciente tenga un sangrado digestivo de origen alto. Y segundo, el tacto rectal ofrece mucha información, sobre todo en el contexto de la inspección, permite la valoración de hemorroides, ¿sí? Fisuras, presencia de masas. Entonces, siempre el paciente con sangrado gastrointestinal alto debe tener una evaluación a través de un tacto rectal. Sí, señora. En relación a los exámenes de laboratorio, entonces las pruebas de laboratorio deben ser obtenidas en pacientes con hemorragia gastrointestinal superior, y pues estos son los siguientes. Lo primero que debemos obtener es un cuadro hemático completo, y en ese contexto vamos a evaluar 2 parámetros puntuales. Primero, la hemoglobina. Entonces, el nivel inicial de hemoglobina en los pacientes que tengan una hemorragia digestiva alta aguda puede estar en la línea de base normal del paciente, pues teniendo en cuenta que esa pérdida es aguda y que es una pérdida de sangre completa. Sin embargo, con el tiempo, típicamente de 24 horas o más, este nivel de hemoglobina puede disminuir a medida que la sangre se diluye, porque entra líquido extravascular al espacio vascular, y porque nosotros vamos a administrar líquido pues en aras de mediar esa hipovolemia. Entonces, pues es importante tener en cuenta que la administración de un volumen excesivo puede conducir a un valor de hemoglobina falsamente bajo, y que ese nivel inicial de hemoglobina debe controlarse en aproximadamente 2 a 8 horas según la gravedad de la hemorragia. Lo siguiente que tenemos... Esto es bien importante, Linita, porque Sí, realmente el hemograma de manera inicial puede tener falsos resultados, ¿sí?
Generalmente uno observa un descenso significativo de hemoglobina en el contexto de un paciente que ha sangrado, que tiene una evolución de unas 24 horas. Ahí en ese contexto podemos considerar una disminución significativa en el nivel de hemoglobina y algunas veces los resultados tempranos de un hemograma podrían ocultar pérdidas significativas en un paciente. Entonces, eso es bien importante tenerlo a consideración. Em, el paciente puede estar hemoconcentrado y una vez se le inicie la hidratación con cristaloides y se disponga de un nivel de hemoglobina que sea fidedigno. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Sí, señora. En relación a otro parámetro a tener en cuenta, en el cuadro hemático está la morfología de los glóbulos rojos. Entonces, los pacientes que tengan una hemorragia aguda deberían tener unos glóbulos rojos normocíticos. Si nosotros nos encontramos con unos glóbulos rojos microcíticos que indiquen entonces una anemia por deficiencia de hierro, pues esto nos va a sugerir que la hemorragia es crónica. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, pues, dentro del bioquímico, la relación BUN-creatinina o la relación urea-creatinina. Entonces, debido a que la sangre se absorbe a su paso por el intestino delgado y estos pacientes suelen tener una perfusión renal disminuida, la relación BUN-creatinina va a estar elevada y la relación urea-creatinina también puede estar elevada en valores de 30 a 1, 100 a 1 respectivamente, y pues estos van a ser sugestivos de hemorragia digestiva alta. Y cuanto mayor sea la proporción, más probable es que la hemorragia sea de origen gastrointestinal superior. También tenemos que pedir pruebas de función hepática y estudios de coagulación, y en algunos contextos puntuales el electrocardiograma y las enzimas cardíacas pues van a estar indicadas si el paciente tiene riesgo de infarto de miocardio, si es un paciente adulto mayor, si tiene antecedentes de enfermedad arterial coronaria o pacientes que tengan síntomas de dolor torácico o disnea. Listo. Ahora la siguiente pregunta que vamos a abordar es cómo hacer el diagnóstico y el manejo en estos pacientes. Para eso hicimos una revisión de la Guía Europea de Endoscopia Gastrointestinal, llamada Diagnóstico y Manejo de Hemorragia Gastrointestinal Aguda No Varicial, tanto la publicada en 2015 como la última actualización, que es de 2021. Entonces, vamos a iniciar con el manejo preendoscópico. Dentro de este manejo inicial, vamos a dividirlo en 8 categorías para entenderlas mejor y ver cuáles son las recomendaciones de la guía. Estas son la estratificación del riesgo del paciente de acuerdo a una escala, que es el Glasgow Blood First Score, la reanimación hemodinámica, la estrategia de transfusión de glóbulos rojos, que depende del umbral de hemoglobina, el soporte general de estos pacientes, la terapia con inhibidores de bomba de protones, la recomendación respecto al uso de medicamentos procinéticos, el manejo de los agentes antitrombóticos en el paciente que ya está tomando estos agentes antitrombóticos y presenta posterior a ello la hemorragia de vías digestivas, y finalmente el momento en el cual se debe realizar la endoscopia. Entonces, nuestra primera categoría es la estratificación de riesgo del paciente respecto al Glasgow Blood First Score. Esta escala es muy útil porque se basa en factores clínicos y en factores paraclínicos y no necesitamos de la endoscopia en este momento para poder hacer una clasificación de riesgo. Es muy útil también porque nos va a permitir dos cosas: evaluar en qué momento vamos a hacer la endoscopia y si el paciente requiere o no un manejo hospitalario. Entonces, vemos que la escala tiene estas categorías que se resaltan en negrilla, que son la presión arterial sistólica, el valor del BUN, la hemoglobina, que va a variar respecto, la concentración de hemoglobina va a variar respecto a si el paciente es hombre o mujer, y otras variables como lo son el pulso, la presencia de melenas, síncope, el antecedente de enfermedad hepática o falla cardíaca. La escala va a tener un puntaje de 0 a 23 y vamos a ver que en aquel paciente que tenga un Glasgow Blood First Score de 0 o 1, se podría considerar el tratamiento ambulatorio igual con la endoscopia ambulatoria. Si el puntaje es mayor, entonces ya debe tener un tratamiento hospitalario. En grandes rasgos, pues para no leer cada puntaje de cada una de las categorías, vamos a decir que si el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor de 110, lo podríamos clasificar como 0. Si el nitrógeno ureico es menor de 18.2, también tiene un puntaje de 0.
miligramos sobre decilitro, en las unidades de miligramos sobre decilitro. Tiene un puntaje de 0 la concentración de hemoglobina mayor a 13 en hombres o mayor de 12 en mujeres, que el pulso sea menor a 100 latidos por minuto, que no haya melena, síncope, insuficiencia cardíaca y enfermedad hepática. Eso nos indicaría entonces que estos pacientes tienen muy bajo riesgo de resangrado, que la mortalidad a 30 días también es baja y por eso es seguro tratarlos de manera ambulatoria con una endoscopia ambulatoria. Respecto a la recomendación de la guía, entonces, ellos nos dicen que se recomienda en pacientes con hemorragias de vías digestivas altas el uso del Glasgow Blackford Score para la estratificación de riesgo antes de la endoscopia. La segunda categoría que vamos a tratar en el manejo endoscópico es la reanimación hemodinámica. Entonces, es fundamental evaluar el estado hemodinámico, como ya lo hemos mencionado, por medio de los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y comenzar las medidas de reanimación hemodinámica según el grado de deshidratación del paciente y la edad y el peso, perdón. Entonces, se recomiendan los cristaloides, especialmente el lactato de Ringer, ya que sabemos que con la solución salina normal va a haber mayor riesgo de acidosis metabólica. Y específicamente la guía nos dice que debemos hacer la reanimación hemodinámica con cristaloides de forma rápida en aquel paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la estrategia de transfusión de glóbulos rojos, la recomendación es que en pacientes que están hemodinámicamente estables, que tienen una hemorragia de vías digestivas altas y que no tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, debemos considerar el umbral de hemoglobina como menor de 7 para realizar la transfusión, mientras que si el paciente sí tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, este umbral aumenta a un valor de hemoglobina menor de 8 gramos sobre decilitro para realizar la transfusión. Vemos que los niveles objetivos tras realizar la transfusión son de 7 a 9 gramos sobre decilitro de hemoglobina respecto a los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, y los que sí tienen enfermedad, entonces la hemoglobina objetivo va a ser de más de 10 gramos sobre decilitro. Acá es importante considerar que nosotros debemos ver a un paciente individualizado con todos los factores que pueden implicar y que pueden afectar la decisión de transfusión. Entonces, factores como el grado de sangrado que tiene el paciente, la severidad de la hemorragia, si está en inestabilidad hemodinámica, si a pesar de la reanimación hemodinámica con cristaloides el paciente continúa grave, pues deberían ser considerados también para decidir o no la terapia de transfusión. Es importante que tengan acá consideración el nivel de hemoglobina. Realmente la consideración de debajo de 10 está en el contexto del paciente con una condición cardíaca activa, definiéndose esta como un paciente con una enfermedad coronaria activa. Entonces eso es bien importante que lo tengan a consideración. Lo segundo es lo que planteaba la doctora con respecto al paciente que tiene un sangrado continuo, al que no se le ha controlado la fuente del sangrado. Ese paciente pues debemos tener una meta de hemoglobina superior. Entonces es para que lo tengan en cuenta. Estas dos estrategias de transfusión restrictiva y permisiva, la restrictiva ha mostrado mejores desenlaces en cuanto a mortalidad directamente. Es por eso que no todos los pacientes con sangrado gastrointestinal requieren transfusión. Sí, señora. En cuanto al soporte general, entonces debemos evaluar si el paciente requiere o no oxígeno suplementario de acuerdo a la saturación. Si está cerca de 90, entonces administramos oxígeno mediante canula nasal. Está recomendado suspender la vía oral. Deben insertarse 2 catéteres venosos, intravenosos periféricos. Lo ideal es que sean de gran calibre porque pues por ahí vamos a realizar la reanimación hemodinámica y de no ser posible entonces una línea venosa central. No se recomienda el lavado nasogástrico ni orogástrico de rutina, ni tampoco se recomienda la intubación, excepto en 2 indicaciones específicas. Si el paciente presenta hematemesis activa continua o si el paciente tiene agitación o encefalopatía con incapacidad para controlar la vía respiratoria, entonces sí estaría indicada la intubación, solo en esos 2 contextos, pero no como medida profiláctica en todos los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas. Ahora, en cuanto a la terapia con inhibidores de bomba de protones, la guía la recomienda como parte del tratamiento preendoscópico a dosis altas, específicamente
primero con vuelo intravenoso de 80 miligramos, seguido de una infusión continua de 8 miligramos hora, y esto con el fin de reducir los estigmas endoscópicos y asimismo reducir la necesidad de la terapia endoscópica cuando esté indicada realizarla. Entonces vemos que la Reducir los terapia con estigmas, inhibidores, perdóname, reducir los estigmas endoscópicos de alto riesgo. Básicamente es el objetivo. sí. Entonces, al disminuir estos estigmas endoscópicos de alto riesgo, vamos a disminuir la necesidad de tratamiento endoscópico durante la primera endoscopia. Pero la terapia con inhibidores de bomba de protones no va a disminuir ni la mortalidad ni el riesgo de nuevas hemorragias. Gracias. Respecto a la recomendación de los medicamentos procinéticos, estos son útiles en la mejora de la visualización endoscópica y va a reducir la necesidad de una segunda endoscopia. La recomendación específica de la guía es la eritromicina intravenosa en pacientes clínicamente graves o con la hemorragia activa, ¿sí? A una dosis única de 250 miligramos, que se administran de 30 a 120 minutos antes de la endoscopia. Sin embargo, en la práctica clínica, el procinético que utilizamos es la metoclopramida a una dosis de 10 miligramos por lo también dosis única. Es importante porque eritromicina, les comentaba las doctoras, no tenemos disponibilidad endovenosa, entonces básicamente por eso utilizamos como prokinético la metoclopramida, que pues realmente su evidencia está básicamente en relación a disminuir el requerimiento de segunda endoscopia y en cuanto al soporte de esta, la podemos encontrar en las guías españolas. Básicamente es por eso que la utilizamos. Señora. Bueno, ahora otro punto importante a considerar es si los pacientes que ya vienen tomando algún agente antitrombótico deberían suspender este agente. Vamos a empezar hablando de los antiplaquetarios. Entonces, para el caso de la aspirina, la respuesta es depende. Depende si el uso de la aspirina, si es para una profilaxis primaria o para una profilaxis secundaria. Si el paciente está tomando aspirina por profilaxis primaria, lo ideal es interrumpir la aspirina y reiniciarla tras una evaluación, tras una evaluación clínica completa. Pero si es por profilaxis secundaria, es decir, el paciente ya presentó algún episodio de infarto o una ACV, entonces la indicación es no interrumpir la aspirina. En caso de que se haya interrumpido, lo ideal es reiniciarla lo más pronto posible. En cuanto a la terapia antiplaquetaria dual, la recomendación es no interrumpir la aspirina. Sí se puede interrumpir el segundo agente antiplaquetario, pero se debe reiniciar lo antes posible, preferiblemente dentro de los 5 días. Ahora, nos planteamos la misma pregunta, pero respecto a los anticoagulantes. ¿Se deberían suspender los agentes anticoagulantes en el paciente que presenta hemorragia de vías digestivas altas? Aquí la respuesta es sí, se debe suspender, ya sea un antagonista de vitamina K o un DOAC. Entonces, vemos que en el paciente que está estable hemodinámicamente va a ser suficiente suspender el antagonista de vitamina K, pero si el paciente está inestable, no va a ser suficiente suspenderlo y deberíamos también administrar dosis bajas de vitamina K y un complejo de protrombina intravenoso. Respecto a los DOAC, como les digo, también se debería suspender, pero deberíamos considerar un agente específico de reversión de acuerdo al tipo de DOAC que se esté utilizando si el paciente tiene una hemorragia grave. Ahora, la guía nos da 3 definiciones del momento de la endoscopia. Una endoscopia urgente, temprana o tardía. La endoscopia urgente es la que se realiza en las primeras 12 horas desde que el paciente llega al servicio de urgencias. La endoscopia temprana es la que se realiza entre 12 y 24 horas y tardía la que se realiza en más de 24 horas. La guía recomienda únicamente la endoscopia temprana tras la reanimación hemodinámica, pero no recomienda ni la endoscopia urgente ni la endoscopia tardía, y vamos a ver la razón. Entonces, para eso, para responder esa pregunta, vamos a revisar el artículo de New England que fue publicado en 2020, denominado Momento de la endoscopia para la hemorragia digestiva aguda. El objetivo del artículo es evaluar si la endoscopia urgente mejora los resultados en aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de hemorragia adicional o de muerte. Entonces, ellos hicieron una aleatorización
asignaron al azar pacientes que tenían signos evidentes de hemorragia digestiva alta aguda y que además tenían una prueba del Glasgow Platform mayor de 12, que recordemos es la prueba indicada para realizar la estratificación de riesgo. Una vez incluyeron a estos pacientes, los dividieron en dos grupos. Un grupo al que le iban a hacer la endoscopia durante las primeras 6 horas, una endoscopia urgente, y el segundo grupo al que le iban a hacer la endoscopia entre 6 y 24 horas, considerando como el criterio de valoración principal la muerte por cualquier causa dentro de los 30 días posteriores a la aleatorización. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Entonces, como les digo, uno de los parámetros a evaluar era la mortalidad a 30 días, que es la primera que ustedes observan. Aquí vemos que la primera columna es el grupo en el que se realizó la endoscopia urgente y la segunda columna el grupo en el que se realizó la endoscopia temprana. En cuanto a la mortalidad de los 30 días, fue mayor en el grupo de la endoscopia urgente. Fue en 8.9% en comparación con un 6.6% del segundo grupo. Respecto a la hemorragia en 30 días, también fue mayor en el grupo en el que se realiza la endoscopia urgente, fue del 10.9% con respecto a un 7.8% del otro grupo. Vemos también como resultado que se encontraron más úlceras con sangrado activo o vasos visibles en aquellos pacientes con endoscopia urgente y que como consecuencia se administró tratamiento hemostático endoscópico en mayor cantidad en aquellos pacientes en los que se realizó la endoscopia urgente, que fue de un 60.1% comparado con el otro grupo que fue un 48.4%. Esto debido también porque con el mayor tiempo de la endoscopia, es decir, realizarla, como dice la guía, de 24 horas, podemos administrar entonces el inhibidor de bomba de protones previo a la endoscopia y esto nos va a favorecer la disminución del requerimiento de tratamiento endoscópico. Entonces, como conclusión, el artículo dice que en los pacientes con hemorragia digestiva alta aguda que tenían un alto riesgo de sangrado o muerte, la endoscopia de urgencia no se asoció con una menor mortalidad a los 30 días y esta es una de las razones por las cuales la guía 2021 nos dice que no se recomienda la endoscopia de urgencia en estos pacientes. Bueno, ahora para continuar con el manejo endoscópico, puntualmente en el sangrado por úlcera péptica, entonces pues tenemos unos puntos a tener en cuenta. En el contexto de la úlcera péptica, la clasificación de Forrest se hace muy importante. Esta clasificación se desarrolló hace más de 40 años y hace un intento por estandarizar la caracterización de las úlceras pépticas. Esta clasificación se ha utilizado en numerosos estudios que tenían como objetivo que pudiéramos identificar a los pacientes con riesgo de hemorragia ulcerosa, persistente, también sangrado y pues la mortalidad de los mismos. Entonces esta escala tiene unas posibles limitaciones y pues tenemos que conocer cuáles son. Una es, la identificación de los estigmas, el reconocimiento y la identificación de los estigmas y la discordancia que puede haber entre observadores. Entonces, en relación a esta escala, pues, ¿cómo la definimos? Pues lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces, la imagen de la izquierda corresponde a una F1A, que es una hemorragia a borbotones, así se denomina este tipo de sangrado. La imagen de la derecha es una F1B, que es una hemorragia supurante o una hemorragia supurante. La F2A es una imagen que nos muestra que hay un vaso visible pero que no sangra, que es lo que nos señala la flecha amarilla. La 2B es un coágulo adherente y la 3 es una úlcera de base limpia. La 2C es una mancha pigmentada plana y la 3 es una úlcera de base limpia. Entonces, pues importante tener en cuenta que la mayoría de estudios han demostrado que la presencia de úlceras clasificadas como 1A o 1B son factores de riesgo independientemente de hemorragia persistente o de resangrado. Además de la clasificación 1A, 1B y 2A son los hallazgos endoscópicos de alto riesgo. Y básicamente es lo que tú estás diciendo, tienen riesgo de resangrado y pues mortalidad en relación al resangrado, por consiguiente requieren una hemostasia endoscópica.
Sí, señora. Entonces, además de la clasificación de Forrest, existen otras características endoscópicas en las úlceras pépticas que pueden predecir resultados adversos o también fracaso en el tratamiento endoscópico. Y pues son las siguientes: úlceras de gran tamaño, mayores a 2 centímetros, vasos visibles de gran tamaño que no sangren, presencia de sangre en la luz gástrica y también ubicación de la úlcera en la pared duodenal posterior o en la curvatura menor proximal del estómago. Entonces acá vamos a hacer como la puntualización de las recomendaciones de la guía europea. Entonces ellos nos dicen, usted debe utilizar la escala y la clasificación de Forrest en todos los pacientes con una hemorragia por úlcera péptica para que usted pueda diferenciar los estigmas endoscópicos de bajo y de alto riesgo. También nos recomienda que las úlceras pépticas con hemorragia a chorros o supurantes, que son las 1A y la 1B, o las que son con un vaso visible que no sangra, que es la 2A, como nos mencionaba la doctora, deben someterse a hemostasia endoscópica porque estas lesiones tienen alto riesgo de resangrado persistente, o de resangrado. Es importante tener en cuenta que la hemostasia endoscópica se puede lograr mediante modalidades de inyección, bien sea térmicas o mecánicas, y que se ha demostrado bien que cualquier terapia de hemostasia endoscópica es superior a la farmacoterapia sola en los pacientes que tengan alguno de estos tres tipos de clasificación Forrest. Entonces, en relación a las F1A y a las F1B, que son pues sangrados activos, la guía europea nos recomienda que para los pacientes que tengan estas úlceras sangrantes activas, se administre una terapia combinada de inyección de epinefrina más una segunda modalidad de hemostasia, bien sea térmica, mecánica o mecánica de contacto. En relación a unas úlceras que también sugieran hemorragia activa, una F1A, una F1B, y específicamente aquellas que son mayores a 2 centímetros de tamaño, que tienen un vaso visible mayor a 2 milímetros o que estén ubicadas en áreas vasculares de alto riesgo, ellos nos indican que la hemostasia endoscópica con un clip montado en un capuchón debe considerarse como tratamiento de primera línea. En relación a las 2A, que son los vasos visibles que no sangran, la guía nos recomienda que para estos pacientes la terapia térmica de contacto o sin contacto se realice. También se puede realizar una terapia mecánica o inyección de un agente esclerosante. Pueden utilizarse como monoterapia o pueden utilizarse en combinación con inyección de epinefrina. En relación, bueno, y es importante recordar que la guía no recomienda que la inyección de epinefrina se utilice como monoterapia endoscópica. Sí se usa. Estos, digamos que dentro del abordaje endoscópico, bueno, las felicito por profundizar en esto, es un tema de fellow realmente, pero realmente lo que lo que les debe quedar, digamos que claro, es que se disponen de tratamiento endoscópico o medidas químicas y medidas mecánicas. Dentro de las medidas químicas tenemos la inyección de adrenalina, inclusive algunas veces de soluciones hipertónicas, y lo que demuestra la evidencia es que lo que tiene mayor efectividad en el control del sangrado es hacer siempre combinación de dos terapias. Lo que más frecuentemente utilizamos es el manejo, la inyección de adrenalina, de epinefrina de 1 en 10.000, pues básicamente hacemos la dilución y tratamos de ocasionar un control del sangrado, y se trata de ligar el vaso sangrante con un hemoclip, y eso es lo que asegura, digamos que, mayor efectividad hemostática. Entonces eso es como para que tengan en cuenta. Sí, señora. Bueno, pues entonces mensajitos puntuales. En la 2B, la recomendación es eliminar endoscópicamente el coágulo. En la 2C y en la 3, la guía no recomienda que se haga hemostasia endoscópica, ya que estos estigmas tienen un bajo riesgo de hemorragia recurrente. Y pues en entornos clínicos seleccionados, pues sí estos pacientes pueden ser dados de alta a su domicilio con la terapia estándar de inhibidores de bombas de protones.
Ellos también pues hacen unas recomendaciones adicionales. Ellos nos dicen que no deberíamos usar rutinariamente la ecografía Doppler o las endoscopias de aumento en la evaluación de los estigmas endoscópicos de sangrado, de úlcera péptica. Ellos nos recomiendan hacer como unas definiciones puntuales en relación a sangrado persistente, entonces que este se defina como un sangrado activo continuo que es refractario a las modalidades de hemostasia estándar. Y ellos también nos sugieren en los contextos de hemorragia persistente refractaria a las modalidades de hemostasia estándar, pues hay dos contextos. Primero, pues si es refractario a estas modalidades de hemostasia estándar, se debe considerar el uso de aerosoles o de polvos hemostáticos tópicos. Y en el contexto de que el paciente sea refractario a todas las modalidades de hemostasia endoscópica, se puede considerar la embolización angiográfica transcatéter. Ahora, en relación al manejo posendoscópico, entonces a tener en cuenta, pues vamos a puntualizar como algo muy específico relacionado con las terapias de inhibidor de la bomba de protones. Entonces, la guía nos recomienda que la terapia con inhibidores de bombas de protones en dosis altas para pacientes que reciben hemostasia endoscópica y para pacientes que tengan estigmas de úlceras de F2B, o sea que son úlceras con un coágulo adherente que no han sido tratados endoscópicamente. Entonces, ellos nos dicen, la terapia con inhibidores de bombas de protones pueden administrarse como bolos intravenosos seguidos de infusión continua. Un ejemplo serían 80 miligramos y luego 8 miligramos cada hora durante 72 horas después de que realicemos la endoscopia. La otra, pues lo otro que ellos nos puntualizan es que las terapias de inhibidores de bombas de protones en dosis altas administradas en forma de bolo intravenoso, que pueden aplicarse 2 veces al día, se pueden considerar como regímenes alternativos, pues cuando consideramos la formulación oral, que también se administraría 2 veces al día. También, entonces, nos recomiendan unas definiciones puntuales de sangrado recurrente. Entonces, ellos nos dicen que usted debe pensar en sangrado recurrente cuando este se presente después de una hemostasia endoscópica inicial exitosa. Y en relación a la evidencia clínica de hemorragia recurrente, ellos nos dicen que pues en estos contextos debería considerarse la embolización angiográfica transcatéter y que la cirugía está indicada cuando esta embolización angiográfica transcatéter no está disponible localmente o en el lugar de atención o fue fallida. Y pues también hacen unas recomendaciones adicionales en relación a los antiagregantes, a los anticoagulantes y pues todo asociado a lo que nos mencionaba Carol de cuándo reiniciarlo y en el contexto pues que va a depender de si es una profilaxis primaria o secundaria. Listo. Finalmente, para concluir, nosotras realizamos un esquema de cómo es el enfoque diagnóstico y del manejo en los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, inicialmente tenemos esa sospecha clínica bajo los signos y los síntomas en el paciente. Debemos hacer una anamnesis completa, el examen físico, evaluar todos los factores de riesgo que nos harían sospechar no solo de la hemorragia de vías digestivas altas, sino también de la posible causa. Es importante también considerar la evaluación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, como ya lo mencionamos, para poder establecer si el paciente está o no está estable hemodinámicamente. Y también que estos dos factores son dos de las categorías importantes a evaluar en el Glasgow-Blatchford Score, que nos va a permitir estratificar el riesgo del paciente. Entonces, bajo esta evaluación clínica, definimos si el paciente está estable o inestable. En el paciente inestable, o que tenga sangrado severo, debe ingresar a una unidad de cuidado intensivo para la reanimación adecuada, con una observación cercana, con monitorización automatizada de la presión arterial, de una monitorización electrocardiográfica y con el pulso oxímetro. Y en los pacientes que están estables, debemos considerar la reanimación hemodinámica ya de acuerdo al grado de deshidratación, la transfusión de acuerdo al umbral en la concentración de hemoglobina, el soporte general, la terapia con inhibidores de protones, los procinéticos y realizar una endoscopia temprana que, como hemos mencionado, es dentro de 12 y 24 horas. Ya con el diagnóstico endoscópico podemos verificar cuál es la causa
y de acuerdo a la clasificación de Forrest que hemos mencionado, entonces definir cuál es el tratamiento específico. En caso de que no podamos identificar una causa, estaría indicada la colonoscopia. Ahora, quisimos realizar una lista de órdenes médicas que nos permiten resumir las diferentes recomendaciones y factores a tener en cuenta en el abordaje del paciente. Entonces, inicialmente hospitalizar en el paciente que tenga un Glasgow Blackford score mayor de 1, nada vía oral, debemos monitorizar los signos vitales, realizar el balance de líquidos administrados y eliminados, monitorizar glicometrías, obtener el acceso venoso, la reanimación con cristaloides, preferiblemente lactato de Ringer, considerar el oxígeno suplementario si el paciente tiene una saturación menor de 90%, administrar Orasole, bolo intravenoso de 80 miligramos, seguido por la infusión continua de 8 miligramos hora. El Orasole es el omeprazol intravenoso, es decir, el inhibidor de bomba de protones. También la administración de metoclopramida, 10 miligramos bolo dosis única, ya sabemos que esto va a mejorar la visualización endoscópica. La valoración por gastroenterología para la endoscopia de vías digestivas altas temprana. Y como algunos paraclínicos, el cuadro hemático, el BUN, la creatinina, las pruebas de función hepática y los estudios de coagulación. Esto es todo y les damos gracias a todos por su atención y a la doctora por su acompañamiento. Bueno, yo quería realmente felicitarlos, fue una charla muy completa. Adicionalmente, el diseño fue, digamos que muy bonito. Em, Se me hace que deben continuar con esa actitud de profundización. Eso es súper importante para que sean muchísimos mejores médicos. Los invito a que continúen con la actitud de investigación, de estudio y pues estoy atenta a los requerimientos que tengan desde lo académico. Muchas gracias, doctora. Nos hacen algunas preguntas, entonces se las voy a leer para que las revisemos. La primera es, el manejo de hemorragia de vía digestiva de origen varicial con inestabilidad en segundo nivel es la terlipresina. Sí, el manejo de la hemorragia varicosa básicamente es la terlipresina, pero pues yo creo que para hemorragia varicosa tenemos que hacer un apartado diferente porque digamos que es un tema que reviste una complejidad importante. Yo le había comentado a Felipe, lamentablemente no me puedo quedar a las preguntas, pero pues si me las quieren me las pueden poner a mi página de Instagram y con mucho gusto se las respondo. Bueno, Listo, sí, señora. Muchísimas bueno, gracias por su acompañamiento, doctora. bueno, con mucho gusto. Me dice Andrés que tenemos una actividad adicional, un Kahoot para cerrar la charla. Sí, Lini, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo soy Andrés Doncel, el secretario del grupo. Entonces, les recomendamos, como ya lo vieron por el chat, que abran la aplicación Kahoot. Lini, si me permites compartir pantalla Claro que sí. para, gracias, para poder presentarles el juego. Entonces, esto va a ser tomado como asistencia, entonces, por favor, todos poner su primer nombre y sus apellidos completos. Gracias. Por favor, me confirman si se está viendo. Sí, señora.
Les recomendamos a todos nuestros asistentes que por favor ingresen a nuestro Kahoot para hacer válida su asistencia el día de hoy. Muchachos, en un minuto vamos a arrancar para que por favor los que faltan se puedan unir.
Bueno, siendo esta pues la última pregunta, ya hemos visto el podio. Felicitamos a Diana Sánchez, a Belén Sofía Abril y a Alejandro Arango por haber ocupado los primeros puestos en nuestra actividad. Les agradecemos a todos por su asistencia. De parte de la mesa directiva para nuestras expositoras, pues muchas felicitaciones por esta interesante charla. Que tengan todos una muy buena noche.